Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Quiero invitarlos a que reflexionemos acerca de la vida y la realidad. Muchas veces la realidad son aquellas experiencias, momentos inesperados que vienen acompañados del dolor y circunstancias que no quisiéramos vivir. Pero para momentos como esos, Dios al ser humano le ha dado recursos, territorios muy poderosos y ricos para construir y formar una vida capaz de enfrentar cualquier adversidad. Quiero compartirles una parábola que está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7 del verso 24 al 29. Dice así la Escritura: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hirieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Existen muchas formas de pensar, muchas formas de ver y de interpretar la vida y de prepararnos. Quiero mostrar algunas formas como el ser humano piensa frente a la vida. Una de ellas es el pensamiento del hombre en el común. En esta visión el hombre se preocupa por la vida y se preocupa por una formación intelectual, por ser un gran y excelente profesional, por cumplir muchas metas, muchos sueños. Y esta formación no es mala. Es muy bueno que nosotros nos preparemos y nos formemos para ser excelentes profesionales. Pero si esto es todo con lo que cuenta nuestra vida, es una formación muy limitada. No alcanza a tener respuestas para nuestra vida, para dar respuesta a nuestras demandas, a nuestras exigencias. Y cuando todo está saliendo muy bien, de esta visión de la vida, se puede convertir para el hombre en una forma de evadir la realidad y se entretiene porque todo está marchando bien. Pero llega el momento y llega la hora donde nuestra vida se enfrentará a algo difícil, donde nuestra vida sufrirá un remesón, donde nuestra vida es sacudida. Y cuando esto sucede, todos nuestros proyectos y nuestros planes quedan frenados, porque la vida necesita dar respuestas a aquellas exigencias y no las encontramos. Y es allí donde el hombre interpreta muy mal la vida, y es allí donde el hombre empieza a hablar desde su resentimiento, desde la amargura, y empieza a perder la cordura y se quiere morir, porque no le encuentra sentido a las cosas. Y mucho más empieza a ver que no le encuentra sentido a la vida, y esto es lo más peligroso. En el libro de Jeremías, en el capítulo 20, el verso 18, el escritor de Jeremías hace unas preguntas en medio de una crisis existencial. Y es muy probable que algunos han hecho estas preguntas o se identificarán con ellas. Dice el escritor así: ¿por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se desgasten en afrenta? En otra versión, como la palabra de Dios para todos, dice la pregunta de esta manera: ¿para qué salí del seno? ¿Para ver más que dolores y tormentos y consumir mis días en la confusión? En eso termina el hombre, en una confusión, porque pensó que las cosas iban a ser diferentes. Y es allí la problemática cuando nosotros no nos preparamos para la realidad, cuando nosotros no nos preparamos para enfrentar lo que no quisiéramos vivir. Y es por eso que Dios nos pide que usemos a tiempos ese territorio, a tiempo usemos esas herramientas para a tiempo nosotros
brindar y dar excelentes respuestas a nuestras demandas. El otro pensamiento es el pensamiento desde la visión religiosa. En esta visión religiosa, el ser humano no se distancia, o este pensamiento no se distancia de la visión del común. Allí en este pensamiento, el ser humano busca que Dios, su protección divina, que Dios lo cuide y proteja todos sus bienes, todo aquello que significa para él de gran valor. Y es el hombre allí muy hábil para buscar en las Escrituras frases bíblicas, promesas de Dios, y tenerlas muy bien recalcadas, muy bien memorizadas para estar recordándoselas a Dios. Encontré en su palabra esto y esto, y por lo cual yo soy su hijo, yo practico estas cosas. Y de cierta manera, desde la visión religiosa se practican cosas que no son malas, como orar, cantar, leer las Escrituras, compartir de lo que Dios nos da, es bautizarnos, estar casados. Cosas así son muy buenas, pero tampoco son suficientes para dar respuestas a nuestras demandas. Y es allí donde el ser humano entra en crisis también, porque practica cosas y usa frases como estas: ni un cabello de su cabeza perecerá. Frases que están en un texto del Evangelio según Juan en el capítulo 12, verso 18. Y otra: todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Evangelio según Mateo 21, verso 22. Son frases bíblicas muy bonitas que las usan y les gusta esta frase para mantenerlas allí y tener a Dios comprometido desde esa visión de ellos, querer comprometer a Dios. Y hay otra frase que se escucha mucho en los templos, en las oraciones, en los altares: tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Como he dicho, son frases porque el texto es más amplio. No leen ni siquiera todo el texto, solamente la frase, y mucho menos analizan el contexto. Esto genera una gran confusión y un peligro, porque cuando las cosas no se dan, el hombre se va a resentir con su vida, va a querer morirse también, va a agredir a Dios, se va a meter hasta con Dios y con todo lo que encuentre, porque todo perdió sentido para él. De eso nos quiere Dios salvar. Para eso Dios nos da los recursos, para salvarnos de la amargura, para salvarnos del resentimiento, para salvarnos, Dios, de las malas interpretaciones. Y querer nosotros mirar la vida desde una manera objetiva, real, aterrizada, con conciencia. Y empezar desde allí a construir la vida con todos los elementos que Dios nos ha dado. La otra visión es la visión desde el cristianismo. De esa visión desde el cristianismo se es consciente de dónde somos, de qué estamos hechos. Se es consciente de nuestra temporalidad, que hoy tenemos fuerzas, mañana al transcurrir el tiempo esas fuerzas se van a decaer. A transcurrir el tiempo, los días, los meses y los años se van perdiendo. Pero mientras eso pasa, la vida se va formando, se va fortaleciendo interiormente y hay una vida muy agradable que cuando nos despedimos de esta temporalidad de vida, cuando partamos de este lugar, partimos agradecidos con Dios y con la vida, porque muchas cosas hemos aprendido y también muchas cosas pudimos aportar. Pero en aquellas dos posturas anteriores, el ser humano termina la vida amargado, resentido, perdido, sin sentido, aburrido de vivir. Tragedias, ruinas que Dios nos quiere evitar. La visión cristiana se inspira desde la vida de un hombre, de Jesús de Nazaret, un hombre que interpretó muy bien la vida. Creyó en las palabras de Dios y creyó en su Dios con toda su fuerza y todo su corazón. Asimiló las cosas y se le enfrentó a toda adversidad
y todas las circunstancias que le llegaron a su vida las venció. Jesús muere por manos del hombre resentido, del hombre perdido. Mata a Jesús. Pero Dios en justicia lo resucita y a partir de allí lo declara como su hijo. Pero también a partir de esa resurrección, el hombre empezó a ver a Jesús, a releer la historia y a inspirarse en él y a encontrarle sentido a esa vida. Y mucho sentido, cada vez que profundizamos en la vida de Jesús, mucho sentido hay para aprender y para fortalecernos desde allí. En esa visión, Jesús dejó registros, según los evangelios, como el evangelio según Juan, el capítulo 16, el verso 33, expresa: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta postura el hombre vence al mundo. En las dos visiones anteriores el hombre es vencido por las aflicciones. Y cuando Jesús nos dice confiad, yo he vencido al mundo, nos está diciendo que es posible para todos nosotros, es posible y sí se puede vencer las aflicciones o sí se puede pasar por encima de ellos a pesar de circunstancias. Así lo entendieron sus discípulos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 3, dice y muestra que él ha vivido muchas circunstancias, muchos dolores. En todas ellas Dios ha sido su consolación. Dios ha sido ese consuelo para su vida. Empezamos a mirar a hombres que se inspiran en la vida de Jesús, como el apóstol Pablo. Y él dice que Dios ha sido el consolador de todas sus aflicciones. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 12, se expresa también: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son circunstancias que nos muestra el apóstol Pablo, que todos nosotros estamos expuestos a vivirlos, ese altibajo de la vida, en muchas cosas. Pero si no sabemos vivir los altos y los bajos momentos, nosotros vivimos muy mal también. Y hay muchas personas que la abundancia lo daña. Y si lo daña la abundancia, ¿cuánto más lo dañará la escasez? Los salmistas también empezaron a mirar la vida de una manera muy diferente. El Salmo 23, verso 4 dice: me invocará y yo le responderé y con él estaré yo en la angustia. Es una forma de entender las promesas de Dios, donde el hombre está confiando en que los días de la angustia hay compañía. Pero hay momentos donde el hombre vive sus momentos de aflicción, como dice el texto, esos valles de sombra y de muerte, y Dios lo acompaña. Pero a veces para el hombre es más grande lo que perdió que la compañía que está allí. No puede ver a Dios. El Salmo 91, el verso 15 dice: me invocarás y yo le responderé y con él estaré yo en la angustia. La promesa de Dios no dice que Dios nos va a librar de las angustias, sino que Él va a estar con nosotros en el día de la angustia. Promesas válidas de Dios, y así lo ha hecho Dios, y Dios ha estado allí. Es muy bonito ver a un cristiano, a un hombre, una mujer enfrentándose a cualquier circunstancia, a cualquier momento, aquellos vientos contrarios. Yo creo que algunos de nosotros hemos vivido experiencias con personas que se enfrentan a momentos muy difíciles, muy delicados. Y uno se acerca como a consolarles y recibe de ellos más bien es el consuelo de una vida muy diferente. Esa fue la vida de Jesús. Mientras Jesús estaba en el Calvario enfrentando las circunstancias, Él estaba allí también dando esperanza a los perdidos y a los pecadores. Muchos de los seres humanos, cuando viven una circunstancia, dañan todo lo que rodea es malo para ellos. No saben definir que el momento que se está viviendo es de cierta dimensión.
sino que todo lo que está alrededor es difícil para él. En la parábola que hemos visto, dos hombres construyendo cada quien su casa. El uno la construye en un terreno donde es observado y es visionario de lo que puede venir, de la fuerza del viento, de la fuerza del río, de la fuerza de la lluvia. Profundiza y llega hasta donde se encuentre una roca y allí empieza a colocar sus columnas y sus bases para empezar a construir su casa. El otro construye una casa de una manera muy rápida. Quiere tener una casa ya. Construye una casa emocionalmente rápido. Pero no prevé venir las cosas. Y la realidad allí consiste en que la fuerza del viento, la fuerza del río, la fuerza de la lluvia llegaron a las dos casas por iguales. La realidad está en que las cosas y los sucesos nunca nos consultan. Llegan. No consultan usted cómo está preparado, qué tan fuerte está. No. Así es la muerte. La muerte nos llega y nos pregunta, ¿qué planes tiene para mañana? ¿Qué proyectos tiene? No, nos toca. Para esos momentos, Dios necesita que seamos hombres y mujeres muy bien preparados y visionarios. Una casa en ruinas, puede ser que usted tenga una casa muy bien hecha, pero espiritualmente hablando desde la vida interior, una casa mal hecha. Y usted puede tener una casa bien hecha donde usted quiere vivir, está allí, pero no quiere vivir allí. La casa le fastidia, la casa le pica. Y sale a la calle y es tan grave la crisis que la calle también se vuelve insoportable para usted. Puede tener manjares, buenos alimentos, un buen lugar para descansar, pero allí no hay apetito, ni allí se puede conciliar el sueño. Qué bueno que terminemos nuestra jornada del día diciéndole a Dios como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero hay personas que llegan a reposar y si se quedan dormidos un minuto, es un minuto de pesadillas, porque es tanto los problemas que se sueña hasta con el mal. De eso nos quiere salvar Dios, de esas cosas delicadas y difíciles, salvarnos de la amargura, salvarnos de esas malas interpretaciones. Lo invito para que hagamos un análisis en esta mañana de nuestra vida. ¿En cuáles de esos tres pensamientos se ha venido moviendo usted? ¿En cuál de esos tres pensamientos ha estado usted enfrentando y resolviendo sus crisis? Yo lo invito para que nos unamos a esa visión de la vida en Jesús, esa forma de interpretar y de inspirarnos en Jesús. La iglesia se inspira en la vida de Jesús y allí hay luz, allí hay territorios valiosos, ricos, y allí hay cómo nosotros examinar nuestras bases, nuestras columnas. Estamos a tiempo de nosotros poder mirar cómo está construida nuestra vida. Lo invito a la unión de la fe de Jesús. Lo invito a unirnos al proyecto de la vida de Jesús que está en la iglesia. Lo invito también a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este momento que nos regala, la oportunidad que tenemos de formarnos, de crecer, de examinar y de preguntarnos acerca de nuestra formación y de nuestra vida. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor, que ha sido para nosotros un gran ejemplo. Ha sido para nosotros una columna, una forma de ver la vida muy diferente y aporta muchas cosas para nuestro fundamento. Dios de los cielos, en tus manos también encomendamos a las personas que en estos momentos viven momentos críticos y difíciles. Señor, tú sabes llegar y consolar a aquellas personas y yo sé que lo está haciendo a través de la iglesia y todos los recursos que hay para el servicio de la humanidad. En tus manos estamos, mi Dios de los cielos, y confiamos en que cada día nuestra vida en ti se va fortaleciendo más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén.